Y sigue la polémica entre Javier Ceriani y Elisa Beristain, y ahora se ha unido también Noticias del Espectáculo, que las están tratando con diferente prisma. Hoy Ceriani ha hecho una investigación sobre Imelda Tuñón, que sin duda pues no la deja bien, y Elisa, por otro lado, apuesta por un giro que está un poco cogido con pinzas, hay que decirlo. Hay que decir que Javier Ceriani ha celebrado este fin de semana su cumpleaños, se ha rodeado un poco de la gente con la que está trabajando ahora mismo y ha hecho un discurso. Ha hecho un discurso, bueno, no sé si polémico, creo que algún mensajito a Elisa le estaba tirando. Y por otro lado, Elisa no quiere hablar de Javier, pero tiene ahí esa polémica con Alex Caffi, que yo creo que la ha dejado un poco por los suelos. Hay que decir que Elisa, en su nuevo horario, yo cuando lo he cogido no tenía ni 200 personas. En el momento ya que ha hablado un poco de esta polémica del final de Chisme No Like, del tema con Alex Caffi, pues se le ha subido la audiencia a más de 1000 personas. Con lo cual, Elisa, yo te diría que revisaras un poco los temas que interesan y que, bueno, pues que la competencia se dé un poco, no intentando llevar un poco la contraria, en este caso a Javier. Vamos a hablar de esto del cumpleaños, pero vamos con lo de Imelda Tuñón, porque la investigación que ha hecho Ceriani nos ha dejado totalmente planchados. Y es que el otro día en su programa, con el testimonio este de las dos personas que llevó Imelda Tuñón a casa de Maribel Guardia, pues los medios se han hecho eco, los medios digitales, de la foto que ha filtrado Javier Ceriani, y nos hemos quedado un poco como flipando, ¿no? Porque la foto realmente, y él lo ha dicho, dice, no, la foto que yo cogí, pues la cogí de Google, pues expresando un poco la situación que era, porque evidentemente no puede poner aquí absolutamente nada. Pero, bueno, pues ha hecho un retrato de Imelda Tuñón, porque ha salido Adis Tuñón, que ahora hablaremos de ella, que es su tía. Yo me creía que era su prima, pero bueno, es su tía, ya hablamos en su momento. Y bueno, pues a blanquear un poco la imagen de Imelda. Tengo que decir que investigando yo también me he encontrado con un asunto de Adis Tuñón con Joan Sebastián, en este caso, que parece que hay cositas, hay cositas por ahí que vienen del pasado. Ojo, estos han sido... A ver, este titular... Maribel Guardia sufre desfalco. Acusan a Imelda Tuñón de robar y clonar las tarjetas de su suegra. Viene de Radio Fórmula, es un titular que dio el otro día a Javier Ceriani. Y luego, por otro lado, esa pelea que habría existido entre el piloto, recordemos, y el marido de Maribel Guardia, Marco Chacón. Que yo... Pues sinceramente, veo un extraño en mi casa que está un poco intoxicado, vamos a decir, y yo ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Dejándolo en mi casa a dormir o echándolo? Claro, es que telita la niña. Piloto relacionado con Imelda Tuñón fue golpeado por esposo de Maribel Guardia. Y es muy fuerte. Acusan que Imelda Tuñón presuntamente clonó tarjetas de crédito de Maribel Guardia. Claro, esta acusación que ha hecho Javier Ceriani puede resultar muy fuerte, pero él ha mostrado pruebas. En este sentido, bueno, pues ha mostrado una serie de vídeos del alto tren de vida que lleva Imelda Tuñón, con el dinero de Maribel Guardia. Seamos francos, seamos sinceros. Esta chica lo que ha trabajado después de la muerte de Julián Figueroa ha sido prácticamente por ser quien es. La han llevado a Venga la Alegría por ser la viuda de, la nuera de. Ha hecho obras de teatro, como ha dicho Javier, para que el día del estreno acudiese Maribel Guardia y la gente tuviera interés. Pero ¿qué formación tiene esta chica? Pues ninguna. A ver, es que esto es así. Bueno, aquí vemos. Yo, sinceramente, ha salido, como digo, Adis Tuñón. Ahora veremos más cositas.
Pero claro, yo investigando y tal, pues sale que un titular que Adis Tuñón dijo antes de todo esto, antes de la muerte de Julián, donde acusó a Joan Sebastián diciendo que la echó de un palenque a balazos. Me parece muy fuerte, pero aquí lo interesante puede ser verdad, no puede ser verdad, pero vemos que efectivamente Adis Tuñón no está tan posicionada con Imelda porque sea familia suya, sino porque evidentemente tenía algo contra Joan Sebastián y entiendo que contra toda su dinastía. Ahora creo que estamos empezando a encajar las piezas del puzzle en todo esto y la verdad resulta bastante raro. Adis Tuñón está diciendo que violencia de género, que violencia, sí, por el tema de la pelea en casa de Maribel Guardia. Y yo vuelvo a insistir, ¿cómo reaccionaríamos cada uno si vemos en nuestra casa a una persona totalmente intoxicada que nos lo lleva a nuestro hijo, nuestra hija o algún familiar y bueno, y hay un menor en casa? Pues es que yo sinceramente no quiero ni justificar ni violencia ni nada, pero evidentemente entiendo el enfado, el cabreo que pueda tener esa persona en un momento dado. Pero claro, es que aquí Imelda Tuñón no es una víctima de nada. Con la investigación que ha mostrado Javier Ceriani podemos comprender que esta chica es un huesito. Es un huesito que tela. Bien, Ceriani ha filtrado estas imágenes porque ya digo que yo a mí, oye, la chica es joven, se puede divertir y puede hacer lo que quiera, pero con su dinero. Y cada uno se gasta su dinero en lo que quiere. No utiliza el dinero, en este caso de Maribel Guardia, pues eso, para pegarse estas fiestas. Esto que estamos viendo, que ha filtrado Ceriani, es un lunch en un edificio de Miami, un lunch VIP. Que reservar una mesa te cuesta como $600, es decir, una barbaridad. Vemos ahí el edificio, bueno, Sugar Tea Room se llama, Sugar Tea Room de Miami. Bueno, pues un sitio muy exclusivo donde ella no solo reservaba mesa para ella, sino también para sus acompañantes. Y claro, esto da también mucho que pensar respecto a qué relación mantenía con Julián Figueroa, si tenían una relación abierta, si ella, bueno, tenía cierta promiscuidad a la hora de relacionarse. Y lo que vemos, pues ya digo, al final, yo digo, es una chica joven, pueden salir de fiesta perfectamente, pero pegarte esta vidorra, mira, aquí tenemos estas imágenes que ha filtrado Javier, ella haciéndose fotos, porque ella vive un poco también para las redes sociales en este sentido. Entonces, que no nos podemos olvidar que ella es madre. Ella es madre y la sensación que da es que realmente al hijo quien lo está criando es Maribel Guardia. Bueno, lo está criando porque ella, después de todas estas fiestas, está agotada. Entonces se tiene que ir de vacaciones. Y Javier Ceriani ha filtrado por aquí también cosas bastante interesantes. Aquí vemos un vídeo con el comediante Facundo, donde Imelda, donde Facundo, sabemos que Facundo es muy osado, es muy bravo, muy irreverente, y en este sentido, bueno, pues hace un comentario que dice: uy, es que si Imelda no estuviera tan perjudicada, puede ser un comentario de humor o puede ser que no, pero desde luego esto no la beneficia en nada. Aparecen juntos jugando en la bolera, jugando a bolos, y bueno, nada, un vídeo normal, ella hablando de Venga la Alegría, porque también estuvo por ahí. Y bueno, pues esto podemos decir, bueno, está cogido por pinzas y demás. Pero vemos cómo le encanta a ella grabarse historias con gente famosa, pues aparentando pues una cosa un poco que yo creo que no es. A ver si llego, porque hay otra cosita más que me ha llamado la atención, que tiene que ver, a ver, aquí lo tenemos. Se va de vacaciones con este chico que no sabemos quién es, no es el tal Sergio.
aparecen aquí imágenes que graba ella, que exhibe ella, que publica ella, donde se ve al niño pues jugar con este señor. Bueno, pues al parecer Javier Ceriani dice que ella no iba a unas vacaciones baratitas, ni mucho menos. Iba a vacaciones pues prácticamente pagadas, en este caso por Maribel Guardia. Él, ha dicho Javier Ceriani, dice, gastándose el dinero de Julián y gastándose el dinero de Maribel. Bueno, pues a ver, ¿qué hacemos? Porque yo entiendo que en el momento, y poniéndome un poco en el lugar de Maribel Guardia, en el momento en el que Maribel Guardia decida no darle dinero, ¿qué pasaría? Pues que se llevaría al niño. Y probablemente ya no lo vería más en su vida y probablemente al niño se le sometería pues eso, a una crianza un tanto extravagante, y digo extravagante por no poner otro calificativo, de Ángela, o sea, perdón, de Ángela Aguilar iba a decir, de Imelda Tuñón. Pues Javier Ceriani dice que no se puede, que ahora mismo no nos podemos poner un poco de ningún lado, ¿no? Bueno, yo discrepo, porque creo que con lo que está enseñando Ceriani, yo me pongo en el lugar de la abuela y la entiendo. Elisa Beristain no ha hecho ninguna investigación, pero ha dado con un dato que ha saltado en las últimas horas y que tiene que ver, en este caso, con el proceso legal que están enfrentando Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Ya sabemos que ya han mandado un comunicado que sinceramente es papel mojado, son patadas de ahogado y me parece pues un berrinche, una pataleta que no le va a llevar a ningún sitio. Yo no sé quién está asesorando a Imelda en todo esto. Bueno, pues Elisa Beristain ha dicho que han cesado al actual fiscal que lleva todo este proceso, la fiscal de México, en este sentido, de la Ciudad de México, que lleva todo este proceso, ¿no? Por presunta corrupción. Tampoco es raro. Elisa apuesta porque todo esto vaya a dar un giro en la investigación y que finalmente pues el niño no se quede con la abuela, sino que se quede con la madre. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos con Imelda Tuñón? O sea, si va a llevar ese estilo de vida, quiero decir, por ejemplo, la gente que me veáis y seáis madres, vosotras con 25 años, ¿no? Que creo que es la edad que tiene esta chica, ¿meteríais a gente, no a una persona, sino a varias, en vuestra casa en estado inconveniente cuando tienes a tu hijo en la habitación de al lado? Y ya yéndonos un poco al caso de Maribel Guardia, ¿meteríais a gente en la casa de tu exnuera o de tu nuera, que es la que te está manteniendo y la que está manteniendo a su nieto? Pero eso no es ningún, quiero decir, pero te está manteniendo a ti y te está pagando todos los caprichos. ¿Lo harías? Pues esto solo se puede explicar de varias maneras, ¿eh? Y Javier Ceriani ha apuntado al narcisismo o, bueno, a tener, digamos, cierto tipo de intoxicación que no te permite pensar con claridad, con equilibrio y sobre todo con un poquito, porque creo que tampoco hace falta tanto, un poquito de madurez e irresponsabilidad. Elisa apuesta porque haya un giro en todo esto, yo personalmente creo que no. De todas formas, en las próximas horas va a salir la revista TV Notas con una bomba, o eso han anunciado. Bien, yo dejo aquí el tema de Imelda Tuñón. Sé que es muy fuerte, sé que mucha gente lo está viviendo fuerte porque de alguna manera parece que afecta, ¿no? Ya cuando hay un menor de por medio, pues como que llama la atención. Y vamos un poco con el tema, el salseíto entre Elisa y Javier. Bien, Javier ha celebrado su cumpleaños este fin de semana, un poco, bueno, pues con una fiesta de disfraces y tal. Vemos ahí la tarta, bueno, la verdad muy chulo. Y él ha hecho un discurso y han sacado parte de ese discurso. En ese discurso
Javier Ceriani pues comenta, ¿verdad? Que muchas gracias a toda la gente que se ha quedado con él, que muchas gracias por la fidelidad, que está la gente que él quiere, y Elisa, pues evidentemente omitida. Con esto quiero decir que a pesar de que Ceriani no pueda hablar, pues yo creo que se sabe que la relación está prácticamente rota. No entiendo por qué Elisa Beristain se empeña un poco en decir que todavía lo quiere y que siguen siendo amigos. Aquí se percibe algo más de lo que desgraciadamente pues Ceriani no podrá hablar. Ahora, yo en el momento, y creo que es el punto clave de todo, ya vamos a dejar los sponsors, en el momento en el que Javier Ceriani aparece acompañado de Rob Avellaneda, que era la última persona que estaba haciendo con Elisa Chisme No Like, yo creo que ahí evidentemente ya se supo todo y la gente, lógicamente, pues se hizo sus ideas. Ella, que no es tonta, no ha querido desaprovechar la ocasión y como ha recibido muchas críticas, en este caso de Alex Caffey, pues ha querido contestarle. Y ella ha exhibido esto, ha repetido otra vez que bueno, que ella estaba sorprendida, abrumada por todo lo que le vino, pero que ya gracias a sus patrocinadoras, a la de Mazatlán, que le apoyaron y le dijeron: tienes que seguir, Elisa, no te puedes rendir. Bueno, por ahí había un contrato también, que no me quiero olvidar de esto, que ya lo dijo Ceriani en su momento. Pues que se tuvo que rearmar y tuvo que hacer todo en tiempo récord. Y bueno, todo en tiempo récord. ¿Quién contrata al escenógrafo de la Casa de los Famosos para que te haga el decorado de tu set? La verdad es que esos son un poco caprichos de millonario. Ella ha exhibido este mensaje de Alex Caffey en el que dice... se lo manda Juan Alberto Santos. Dice: dele gracias de parte mía a la señora Beristain, no es ego, pero no soy plato de segunda mesa. Yo codiciaba su primera entrevista, al igual que ella, me gusta tener la exclusiva. Claro, es que esta señora en Chisme No Like, si no le cogían el teléfono, armaba un berrinche increíble. Y ahora, porque le han llamado a ella, y yo personalmente me sigo creyendo la versión, en este caso de Alex Caffey, de que efectivamente estaba avisada de que le iban a llamar. Caffey se despide, les desea a ambos mucha buena aventura en su nuevo horario y el otro le contesta muchos éxitos y bendiciones igualmente. Bueno, a ver, alguien puede decir, bueno, un poco falso Caffey, ¿no? No, o sea, yo también, pese a las críticas que le puedo hacer a Elisa, al final yo también estoy haciendo aquí vídeos de Elisa. Hacemos vídeos de muchas cosas. Pero bueno, este tema, claro, yo no había hablado antes ni de Chisme No Like, ni de Ceriani, ni de Elisa, pues porque no era mi nicho tampoco. No sé, había aquí noticias en España un poco más interesantes, pero es verdad que esto fue un boom. Esto, a ver, uno trabaja aquí en YouTube, pero también es consumidor de YouTube. Entonces, claro, son muchos años. Yo, como digo, yo no le deseo ningún tipo de mal a Elisa, pero claro, sigue habiendo muchos enigmas en todo esto. Y bueno, dice, es que con esto haces vistas. Ahora mismo estoy haciendo más vistas con otros temas que no tienen nada que ver con el espectáculo. En este y en el otro canal que tengo en español. Entonces, el canal principal, porque este es el secundario, o sea que tampoco... Pero bueno, yo decirle a Elisa que se baje un poquito, ¿eh? Ella dice que entiende, porque si ella ha hablado de otros, pues que es normal que hablen de ella. Y que lo entiende, ya, pero lo entiende un poco con la boca chica. Y bueno, el copresentador se ha limitado un poco a blanquearle más la imagen. Yo creo que la imagen de Elisa es mala, pero es mala porque ya... quiero decir... A ver cómo lo digo. Hay detalles, por ejemplo, hoy para referirse a Caffey y el otro chico que está con ella, que fue su productor, Arturo Oriac, como ese que está ahí. Esos comentarios al final a la gente los recibe como muy clasistas.
y dicen, ostras, es que no me he equivocado pensando en cómo es la figura de Elizabeth Stein y que realmente como jefa pues tiene que ser un auténtico hueso. Y eso es así y ya está. Yo le diría lo mismo. Pero es que no sabe, ya lo vimos en Rica Famosa Latina y parece que ha habido poca evolución desde entonces. No sabe madurar, tomarse las cosas con inteligencia, con un poquito de humor y bueno, yo sinceramente, ya lo dijimos ayer, ayer creo que fue, o el día anterior, la entrevista que le hizo Ana María Alvarado en su canal. Creo que todos tenemos claro que era una entrevista a modo. Y ella además, especialmente maleducada, mascando, rumiando, como dijo Alex Caffey. Yo es un poco lo que veo. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Pues oye, también está bien que Elisa se meta aquí en las guerras de youtubers. Hoy le ha ido un poco mejor en su nuevo horario, pero ya digo porque ha pegado un subidón en el momento en el que se ha puesto a hablar de este tema. Ya digo, cuando ha empezado llevaba 20 minutos de programa. Estaba todavía Javier y creo que no ha superado las 200 personas en directo. Estaba en 190 y algo. Pero que yo le deseo pues eso, lo mejor, porque al final si existe un programa, pues existe trabajo para los que realizan ese programa. Bueno, yo creo que ya no tengo nada más que decir. Me sigo poniendo un poco más y reafirmo un poco mis ideas respecto a Javier Ceriani en ese sentido, porque no he visto a nadie que lo califique de mal compañero. He visto a gente que lo califica, pues es muy sensacionalista, o es muy tal, o es muy cual, pero eso son opiniones sobre su trabajo, ¿no? Pero como compañero y tal, todo el mundo lo ha puesto bien. Cosa que con Elisa, pues no ha pasado lo mismo. Que se pregunte un poco por qué. Lo dejo aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.